¿Eres de esas personas que pronuncian la oración más conocida del cristianismo sin captar su profundo significado? Quizás la has recitado cientos o miles de veces. Tal vez creciste escuchándola en la iglesia. La murmurabas antes de dormir o antes de las comidas. Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar por qué esta oración? ¿Por qué el Maestro nos entregó estas palabras específicas? ¿Fue solo una simple frase para el uso cotidiano o algo mucho más profundo? ¿Qué pasaría si te dijera que en esas pocas líneas, el Maestro reveló un plan estratégico, una conexión divina y la clave fundamental para activar el poder de lo divino en tu vida? Y si te dijera que esta oración es una herramienta, una declaración, una alineación directa con lo celestial, la oración central no es solo un rito, es una estrategia. No es solo una repetición, es una revelación. El Maestro no simplemente dijo, es una oración que pueden decir antes de comer. No, él afirmó, así deben orar. Esto es una batalla espiritual. Este es el mapa de cómo acercarse a lo divino, y una vez que comprendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. En esta exploración, vamos a desvelar esta oración como nunca antes. Descubrirás por qué el Maestro la enseñó y lo que la mayoría de la gente ignora por completo, el poder oculto detrás de cada frase. Comprender cómo esta oración puede transformar tu vínculo con lo divino. Cuando concluyamos esta explicación, nunca más la recitarás, la orarás con poder. Si te sientes desconectado de la profundidad de esta oración, no te preocupes. La desglosaremos de una manera que te hará ver cada palabra, cada frase y cada sentido con ojos nuevos. A partir de hoy, tus oraciones no serán las mismas. Y al final, oraremos juntos, tal como el Maestro lo propuso, comprendiendo plenamente su significado y activando por completo su poder. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que te acercas a lo divino. Y si conoces a alguien que ora sin sentirse conectado, envíale este contenido. Antes de comenzar, no olvides indicar que te gusta este video. Ayuda a difundir este mensaje a más personas. Comenta abajo qué parte de esta oración resuena más contigo. Y lo más importante, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nunca sabes cómo este mensaje podría transformar su forma de orar. Si hay una palabra en la oración central que lo cambia todo, es la primera, Padre. Después de desglosar lo que esta oración realmente es, un plan de batalla, una estrategia, una conexión con el poder divino, la lección más importante que podemos extraer es a quien le estamos orando. El Maestro pudo haber dicho nuestro Señor o nuestro Rey. Pudo haber comenzado con "Oh, Creador Todopoderoso del Universo". Pero en su lugar, eligió deliberadamente decir Padre Nuestro. Eso no fue un accidente, fue intencional. Muchas personas luchan por relacionarse con lo divino porque lo ven como distante, intocable e imposible de complacer. Quizás tú te sientes así a veces, crees en Él, pero ¿realmente lo conoces? Cuando oras, ¿sientes que intentas llamar la atención de un gobernante todopoderoso que tal vez está demasiado ocupado para escucharte? ¿O le hablas como un hijo le habla a su progenitor amoroso? Piénsalo, si eres padre, ¿cómo te sientes cuando tu hijo corre hacia ti, no porque necesite algo, sino porque simplemente quiere estar contigo? Se sube a tu regazo, te abraza, solo quiere estar cerca de ti. ¿Lo apartas? ¿Le dices estoy ocupado? ¿O tu corazón se llena porque eso es exactamente lo que deseas para tu hijo, que esté cerca de ti? Eso es lo que lo divino desea. Por eso el Maestro dijo Padre Nuestro. Para muchas personas, esta palabra Padre es difícil. Quizás tu padre terrenal fue ausente, abusivo o imposible de complacer. Tal vez ni siquiera estuvo presente, y cuando escuchas la palabra Padre, no te trae consuelo, sino dolor. Pero aquí está la verdad, lo divino no es así. Él no es un ser imperfecto y defectuoso. Él es el Padre perfecto. No es como tu padre terrenal. Él es todo lo que tu padre terrenal debería haber sido. El adversario quiere que creas que lo divino es distante, frío y desinteresado. Esa es la mayor mentira. Si el adversario puede convencerte de que lo divino es difícil de alcanzar, entonces puede mantenerte alejado del poder de esta oración.
Pero el maestro destruyó esa mentira con 2 simples palabras: Padre nuestro. Y luego añade algo aún más profundo: que estás en el cielo. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, estamos declarando 2 cosas al mismo tiempo. O somos sus hijos. Esto es una relación, no solo una práctica religiosa. El cielo es nuestro hogar. No estamos hablando con alguna fuerza cósmica distante. Estamos conectados al Rey del cielo, y ese es nuestro destino. Esto es lo que diferencia la oración de solo desear, manifestar o esperar cosas buenas. Cuando oras, estás hablando con alguien que te ama, te conoce y ya tiene un plan para ti. Y esta es exactamente la razón por la que el Maestro nos dijo que comenzáramos nuestras oraciones de esta manera. Nos estaba invitando a una forma diferente de pensar. Cuando te acerques a lo divino, no vengas como un mendigo, ven como un hijo, ven como una hija, porque cuando te acercas a lo divino como tu Padre, eso cambia tu forma de orar. Mira al Maestro. Llamó a lo divino Padre más de 150 veces en los Evangelios. No solo nos enseñó a decirlo, Él lo vivió. En un pasaje bíblico, antes de revivir a un ser querido, el Maestro comenzó su oración diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Eso es confianza. Esa es la relación que Él quiere que tengas. Y cuando entiendas esto, tus oraciones nunca serán iguales. No orarás como alguien que espera que lo divino escuche. Orarás como alguien que sabe que Él ya está escuchando. No suplicarás por la atención de lo divino. Descansarás en el hecho de que ya la tienes. Ahí es donde comienza el poder. Así que la próxima vez que digas Padre nuestro que estás en el cielo, no solo digas las palabras, siéntelas, créelas, comprende lo que verdaderamente estás declarando. Eres su hijo, el cielo es tu hogar, y cuando oras, tu Padre está escuchando. Si llamar a lo divino Padre nuestro cambia la forma en que nos acercamos a Él, entonces lo que el Maestro dice a continuación cambia la forma en que lo vemos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has pronunciado esas palabras sin pensar en lo que realmente significan? La palabra santificado no es algo que usemos en conversaciones cotidianas. Significa santo, sagrado, apartado. Pero el Maestro no solo nos enseñó a decir que el nombre de lo divino es santo, nos estaba enseñando a vivir como si lo fuera. A lo largo de los textos sagrados, los nombres son más que simples etiquetas, representan identidad, autoridad y reputación. Por eso el nombre de lo divino es tan importante, es su misma esencia. En un pasaje antiguo, cuando un profeta le pregunta a lo divino, ¿cuál es tu nombre?, él responde: yo soy el que soy. En ese momento, lo divino no solo le estaba dando un nombre al profeta para llamarlo, estaba declarando su naturaleza eterna e inmutable. Cuando el Maestro nos dice que oremos santificado sea tu nombre, nos está recordando que estamos hablando con el poder cuyo nombre está por encima de todo nombre. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Esto no se trata solo de decir el nombre de lo divino con respeto, se trata de cómo vivimos. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos haciendo una declaración. El nombre de lo divino es santo, así que debemos tratarlo como tal. El nombre de lo divino es sagrado, así que nuestras vidas deben reflejar esa santidad. Aquí es donde se pone serio. Si dices santificado sea tu nombre, pero vives como si lo divino fuera solo una opción, no una prioridad, ¿realmente lo dices en serio? Si lo llamas Señor pero ignoras sus directrices, ¿estás realmente honrando su nombre? Si tus palabras están llenas de alabanza un día, pero tus acciones lo niegan al siguiente, ¿estás realmente santificando su nombre? El Maestro no nos estaba enseñando solo una frase, nos estaba llamando a un estilo de vida. Piensa en el mundo en que vivimos hoy. El nombre de lo divino se usa en vano todos los días en películas, música y en la conversación diaria. La gente usa el nombre del Todopoderoso como si no significara nada. Pero en los textos sagrados, el nombre de lo divino es poderoso. En la antigüedad, los pueblos tenían tanto respeto por el nombre de lo divino que ni siquiera lo pronunciaban. Cuando los escribas registraban el nombre sagrado, se detenían, se lavaban las manos y usaban una pluma nueva solo para escribirlo, porque era así de sagrado.
Pero hoy la gente lo dice sin pensar. Algunos incluso se burlan de él. Y aquí está la pregunta. ¿Somos diferentes? ¿Vivimos realmente de una manera que muestre al mundo que el nombre de lo divino está apartado? ¿O nos mezclamos con los demás, tratándolo con ligereza? El nombre del Maestro es poderoso. En una carta apostólica se dice: por eso, lo divino lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre del Maestro se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Maestro es el Señor. Ese es el poder de su nombre. No es ordinario, es santificado. Cuando el Maestro expulsaba influencias negativas, lo hacía en su nombre. Cuando los seguidores sanaban a los enfermos, lo hacían en su nombre. Cuando oramos, lo hacemos en su nombre. Así que cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos haciendo un compromiso de honrar su nombre en la forma en que hablamos, un compromiso de representar su nombre en la forma en que vivimos, un compromiso de revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. La gente ya no solo ignora a lo divino, lo rechaza. Su nombre está siendo borrado de las instituciones, de la cultura, de la vida pública. El adversario sabe que si puede eliminar el nombre de lo divino, puede eliminar el temor a lo divino. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Así que cuando ores, no solo digas las palabras, pregúntate: ¿mi vida santifica el nombre de lo divino? ¿Vivo de una manera que muestra al mundo quién es Él realmente? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Si orar santificado sea tu nombre es un compromiso de honrar el nombre de lo divino, entonces lo que el Maestro dice a continuación es aún más radical: venga tu reino. A primera vista, esto suena como una frase simple, un bonito sentimiento espiritual. Pero si realmente entiendes lo que significa, te darás cuenta de que es un grito de guerra. Cuando el Maestro nos dijo que oráramos venga tu reino, nos estaba enseñando a clamar por un cambio total de poder, una toma espiritual, porque la realidad es esta. Hay dos reinos en conflicto ahora mismo, el reino de lo divino y el reino de este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál estás construyendo? El reino de este mundo es fácil de ver, está a nuestro alrededor, un mundo obsesionado con el poder, el dinero, la influencia y la gloria personal. Un sistema que te dice que hagas lo que te haga feliz, sin importar el costo. Un reino donde la verdad es lo que la gente quiere que sea, donde lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Pero el reino de lo divino es diferente. En el reino de lo divino, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En el reino de lo divino, los humildes son exaltados y los orgullosos son humillados. En el reino de lo divino, el poder no se trata de dominación, se trata de servicio. En el reino de lo divino, el rey murió por su pueblo, en lugar de exigir que su pueblo muriera por él. Este es el reino que el Maestro nos dijo que pidiéramos. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El reino de lo divino no es solo una realidad futura. Es algo que estamos llamados a traer al mundo ahora. Cuando el Maestro vino, no solo predicó sobre el futuro, predicó sobre el reino. Dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él expulsó influencias negativas, sanó enfermos y perdonó faltas, no solo para hacer milagros, sino para mostrar cómo se ve el reino de lo divino en acción. Y ahora estamos llamados a hacer lo mismo. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente no quiere realmente que venga el reino de lo divino. La gente quiere que el reino llegue, que se cumpla la voluntad divina, sus planes, sus anhelos. Quieren un reino cómodo, un reino donde lo divino bendiga su vida, pero no cambie su esencia. Quieren un reino donde el Maestro esté presente, pero ellos sigan en control. Pero el Maestro no nos enseñó a orar: Señor, bendice mi reino. Él nos enseñó a orar: venga tu reino. Esto significa rendición. Esto significa alinearnos con la voluntad divina, no con la nuestra. Esto significa decir: Ser Supremo, toma el control. Establece tu gobierno en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en este mundo.
Significa conflicto, porque el adversario no quiere que llegue el reino de lo divino. En el momento en que empiezas a orar esta invocación con entendimiento, te conviertes en una amenaza para las fuerzas de la oscuridad. Estás pidiendo que el gobierno de lo divino invada territorio hostil. Estás pidiendo que la luz expulse la oscuridad. Estás orando por un reino que derroque todo lo que la influencia negativa ha construido. Mira el mundo hoy. Es prueba de que las personas están eligiendo el reino equivocado. La división, el engaño, la corrupción, todo es evidencia de un mundo que ha rechazado el gobierno divino. Pero el Maestro no nos dijo que nos sentáramos a esperar el futuro. Nos dijo que oráramos para que el reino viniera. Y aquí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir de una manera que traiga su reino a la tierra? Porque orar venga tu reino no se trata solo de palabras, se trata de acción. Significa ser las manos y los pies de la guía divina. Significa defender la verdad en un mundo lleno de falsedades. Significa vivir con rectitud incluso cuando la cultura promueve el extravío. Significa caminar con amor cuando el mundo está lleno de odio. Así que cuando ores, no solo digas las palabras, pregúntate, ¿estoy viviendo de una manera que invite al reino divino, o solo estoy construyendo el mío propio? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir venga tu reino, nunca volverás a orar de la misma manera. Rendirse. Ahí es donde la mayoría de las personas tienen dificultades cuando se trata de la oración. Es fácil pedirle a lo divino lo que queremos, pero es otra cosa decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es una de las partes más poderosas pero desafiantes de la oración principal, porque en ese momento, no solo estamos diciendo palabras, estamos eligiendo confiar en el plan de lo divino por encima del nuestro. Estamos reconociendo que sus caminos son más elevados, incluso cuando no los entendemos. Piénsalo. ¿Alguna vez has orado por algo con tanta desesperación, creyendo con todo tu corazón que era lo correcto, solo para que lo divino dijera que no? Tal vez le rogaste por salvar una relación, pero terminó. Tal vez oraste por un trabajo, y se lo dieron a otra persona. Tal vez pediste sanación, pero el sufrimiento continuó. Es en esos momentos donde esta parte de la oración principal se vuelve real, porque rendirse no se trata solo de decir las palabras. Se trata de confiar en lo divino cuando su respuesta es diferente de lo que esperábamos. El Maestro mismo nos dio el ejemplo en el momento más intenso de su vida, en un jardín. El peso de lo que venía lo abrumaba, la traición, el dolor, la humillación, la separación. Y oró, Ser Supremo, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no fue fácil, no fue fría, fue una batalla. Pero en ese momento, el Maestro nos mostró lo que es la verdadera rendición. Confiaba plenamente en el Padre, incluso cuando eso lo llevaría al mayor sacrificio. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿realmente estamos orando para que se haga la voluntad de lo divino, o solo esperamos que Él haga las cosas a nuestra manera? Es una pregunta difícil, porque rendirse es duro. Significa soltar el control. Significa decir, Ser Supremo, incluso si esto no sale como quiero, confío en ti. Significa creer que su plan es mayor que lo que podemos ver en este momento. Mira las historias de los textos sagrados. Un hombre fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Pudo haber pensado que lo divino lo había abandonado, pero no lo hizo. Confiaba en que la voluntad divina se estaba cumpliendo, incluso a través del sufrimiento, y al final se convirtió en una figura importante que salvó incontables vidas. O piensa en otro apóstol. Tenía el sueño de predicar libremente, pero en cambio fue golpeado, naufragó y encarcelado. Sin embargo, en esas cadenas escribió cartas que darían forma a toda la fe. ¿Por qué? Porque había rendido sus planes al propósito mayor de lo divino. Y ahora llevémoslo al presente. ¿Cuántas veces luchamos contra la voluntad divina sin siquiera darnos cuenta? Perseguimos cosas, forzamos situaciones, nos frustramos cuando la vida no va como queremos. Pero cuando realmente oramos, hágase tu voluntad, le estamos entregando a lo divino la pluma y diciendo,
Escribe la historia como tú la veas mejor. Y ahí es donde se encuentra la verdadera paz. Así que aquí va el desafío. La próxima vez que ores, no solo digas estas palabras, créelas. Pregúntate, ¿confío realmente en lo divino lo suficiente como para rendirle mis planes? Porque si realmente deseamos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, debe comenzar con nosotros. Hay una razón por la que el Maestro no dijo, danos este mes nuestro pan mensual o danos este año nuestro pan anual. Él dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. No se trata solo de alimento, se trata de dependencia, de confianza, de liberarnos de la ilusión de que podemos sostenernos por nosotros mismos sin lo divino. Aquí es donde muchas personas luchan, porque en un mundo que nos dice que planifiquemos, ahorremos y aseguremos nuestro futuro, el Maestro nos dice que confiemos en lo divino día a día. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado despierto por la noche preocupado por el dinero, por tu trabajo, por cómo vas a proveer para tu familia? Esa ansiedad que se cuela cuando no sabes qué viene después. Por eso esta parte de la oración es tan poderosa, porque el Maestro nos está llamando a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de obsesionarnos por lo que no tenemos y comenzar a confiar en aquel que siempre ha provisto. Mira a los antiguos pueblos en el desierto. Lo divino les dio sustento del cielo todos los días, pero había una condición. Solo podían recoger lo que necesitaban para ese día. Si trataban de guardar más, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque lo divino les estaba enseñando dependencia diaria. Les estaba enseñando que su provisión no venía de sus propias manos, venía de Él. Y esa es la misma lección que el Maestro nos está enseñando a través de esta oración. Pero seamos honestos, esto es difícil. Todo en nosotros anhela seguridad. Queremos saber que estamos cubiertos para los próximos 5, 10, 20 años. Queremos la garantía de que nunca tendremos que pasar necesidad. Y sin embargo, el Maestro nos dice que pidamos pan diario, no porque lo divino no quiera que planifiquemos, sino porque quiere que confiemos. Y esto va más allá del dinero. ¿Qué pasa con la fortaleza emocional? ¿Cuántas veces tratamos de acumular suficiente paz para que nos dure toda la semana, solo para descubrir que a mitad de semana ya estamos agotados? El Maestro está diciendo, ven a mí cada día, pídeme lo que necesitas hoy. Te daré la fuerza, la sabiduría, la paciencia y la provisión que necesitas, un día a la vez. Mira cómo vivió el Maestro. No llevaba un cofre de oro, no se preocupaba por de dónde vendría su próxima comida. Confiaba plenamente en el Padre, dándonos el ejemplo. Y la verdad es esta, cuando empezamos a vivir así, confiando en lo divino diariamente en lugar de acumular recursos para sentirnos seguros, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer, porque la ansiedad desaparece cuando nos damos cuenta de que estamos en las manos de un proveedor fiel. Ahora piensa en la cultura actual, la presión por lograr, la obsesión con la riqueza, la preocupación constante por el futuro. Es agotador, pero el Maestro está diciendo, déjalo, pide lo que necesitas hoy. Confía en mí para encargarme del mañana. Así que aquí va el reto. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que lo divino te proveerá a diario? Si dejaras de vivir con miedo al futuro y empezaras a confiar en Él en el presente. Si realmente vivieras como si el poder que proveyó en el desierto, que alimentó a través de lo inesperado, que multiplicó los alimentos, es el mismo poder que vela por ti ahora mismo, porque lo es. Así que la próxima vez que ores esta parte de la oración principal, no solo digas las palabras, siéntelas. Deja que rompan tu dependencia del dinero, de tu trabajo, de tu propia capacidad para hacer que las cosas sucedan, porque la verdadera paz no viene de tener todo resuelto, sino de saber que tu Padre en lo celestial nunca falla en darte exactamente lo que necesitas. Y si crees eso, entonces las preocupaciones de hoy no tienen oportunidad. Si pedir el pan de cada día nos enseña a depender de lo divino, entonces pedir perdón nos enseña algo igual de transformador, como ser libres. Libres de la culpa, libres de la amargura, libres de las cadenas que nos mantienen atrapados en el pasado. Pero aquí está la parte que hace esta oración tan radical. El Maestro no solo nos dice que pidamos perdón,
Nos dice que perdonemos a los demás de la misma manera en que queremos ser perdonados. Y ahí es donde la mayoría de la gente lucha, porque es fácil decir, Ser Supremo, perdóname. Es mucho más difícil decir, Ser Supremo, ayúdame a perdonarlos. Pero el Maestro une estas dos cosas de una forma que no podemos ignorar. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido distante de lo divino sin saber por qué? Tal vez has estado orando, leyendo textos sagrados, incluso asistiendo a reuniones, pero algo se siente apagado. El Maestro nos da la respuesta aquí. La falta de perdón nos bloquea de experimentar la plenitud de la misericordia divina. Endurece nuestro corazón, distorsiona nuestras oraciones y nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. El Maestro lo dejó claro en un pasaje al decir, porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. Esa es una realidad impactante. Significa que si retenemos el resentimiento, nos estamos desconectando del perdón que desesperadamente necesitamos. Mira la historia del siervo implacable en los textos sagrados. Un hombre debía una deuda impagable a un rey, y el rey, en su misericordia, le perdonó todo. Pero ¿qué hizo el hombre? Inmediatamente fue y se negó a perdonar a alguien que le debía solo una pequeña cantidad. Cuando el rey se enteró, lo mandó a prisión, diciendo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Eso es exactamente lo que sucede cuando nos negamos a perdonar. A nosotros se nos ha perdonado una deuda inmensurable. Cada error, cada falla, cada momento de desafío contra lo divino. Y sin embargo, tan a menudo nos aferramos a ofensas menores. Decimos cosas como, pero me hirieron, no se lo merecen, ni siquiera se han disculpado. ¿Pero acaso nosotros merecíamos el perdón? Vinimos a lo divino limpios, pidiendo perdón por cada error antes de que Él eligiera el camino de la redención. Los textos sagrados dicen, pero lo divino demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos falibles, el enviado supremo murió por nosotros. Eso significa que perdonamos no porque las personas lo merezcan, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos. Y dejemos algo claro, esto no significa fingir que lo que hicieron está bien. No significa permitir que personas nocivas vuelvan a tu vida. No significa ignorar el dolor. Significa liberarlos, entregarlos a lo divino, decir, me niego a dejar que esta amargura eche raíces en mí. Me niego a que sus acciones controlen mi corazón. Y aquí viene la parte hermosa. El perdón no solo los libera a ellos, te libera a ti. Los estudios incluso muestran que aferrarse al rencor aumenta el estrés, daña el sistema inmunológico y conduce a la angustia. Mientras tanto, los que perdonan experimentan más paz, mejor salud y hasta mayor esperanza de vida. Pero el Maestro sabía esto mucho antes que la ciencia. Por eso hizo del perdón una parte central de la oración. Ahora hablemos del otro lado. Si somos honestos, a veces nosotros somos los que necesitamos perdón, no solo de lo divino, sino de otras personas. Hemos herido a otros, hemos dicho cosas que no debimos, hemos cometido errores. Y así como queremos la misericordia de lo divino, debemos tener la humildad de buscar la reconciliación cuando sea posible. Así que aquí va la pregunta, ¿a quién necesitas perdonar? Tal vez es alguien de hace años, un familiar, un amigo, una pareja. Tal vez eres tú mismo. O tal vez necesitas pedirle perdón a alguien más. Porque el Maestro lo dejó claro. No podemos separar el recibir el perdón de lo divino del dar perdón a los demás. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas, si queremos caminar en verdadera libertad, debemos soltar las cadenas de la amargura. Así que cuando ores esta parte de la oración principal, no solo digas las palabras, vívelas. Deja que te transformen. Y si lo divino trae un nombre a tu corazón, no lo ignores. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Y cuando finalmente sueltes ese peso, te darás cuenta, no solo los mantenía a ellos cautivos, te estaba manteniendo cautivo a ti. Y lo divino nunca quiso que vivieras así. Si el perdón nos libera de las cadenas del pasado,
Esta siguiente parte de la oración principal nos prepara para las batallas que vienen. El Maestro nos dice que oremos. No nos dejes caer en tentación. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué le pediríamos eso a lo divino? ¿Acaso lo divino nos llevaría a la tentación? Algunas personas luchan con esta línea porque suena como si estuviéramos pidiéndole a lo divino que no haga algo que de otro modo haría. Pero eso no es lo que el Maestro quiso decir. Los textos sagrados son claros. Lo divino no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. Entonces, ¿por qué el Maestro incluyó esto en su oración? Porque la tentación es una realidad, y Él nos estaba enseñando a mantenernos espiritualmente alertas. La tentación no es una posibilidad, es una garantía. Cada persona la enfrenta. Incluso el Maestro fue tentado por la influencia negativa en el desierto. Pero mientras la tentación en sí misma no es extravío, ceder a ella sí lo es. Por eso el Maestro nos está enseñando a orar por protección antes de siquiera entrar en batalla. Piénsalo. ¿Cuántas veces la gente cae en errores, en adicciones, en malas decisiones porque no estaban en guardia? No estaban orando contra la tentación. Solo estaban esperando ser lo suficientemente fuertes cuando llegara. Pero el Maestro nos está enseñando. No esperes a que llegue la tentación para comenzar a pelear. Pídele a lo divino que te guíe de forma tal que te aleje de ella por completo. Y aquí es donde entra la batalla espiritual. La tentación no es solo cuestión de fragilidad humana, es una estrategia, una trampa. La influencia adversaria nos estudia, conoce nuestros patrones, nuestras flaquezas, nuestros puntos ciegos. No pierde el tiempo tentando con cosas que no nos importan, nos tienta con aquello que más nos cuesta. Por eso el Maestro nos dice que oremos esto todos los días, porque lo reconozcamos o no. Hay una batalla por tu mente, tu pureza, tu enfoque, tu integridad. Y sin protección espiritual, estás caminando en terreno enemigo sin armadura. Mira a un discípulo clave antes de que arrestaran al Maestro. Él le advirtió: Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. El Maestro no le dijo a este discípulo que simplemente fuera fuerte, lo cubrió en oración. ¿Y qué hizo el discípulo? Confió en su propia fuerza, ignoró la advertencia del Maestro, y cuando llegó la tentación, negó al Maestro varias veces. Ahora, contrasta esto con un personaje antiguo en un relato. Cuando la esposa de un poderoso intentó seducirlo, él no se quedó allí debatiendo, no trató de resistir con su propia fuerza, salió corriendo, se alejó inmediatamente de la tentación. Esta es la diferencia entre los que caen y los que permanecen firmes. Los que permanecen firmes no solo oran después de caer, oran antes del peligro, se adelantan al ataque, le piden a lo divino no solo fuerza para resistir, sino sabiduría para evitar. Y aquí hay algo poderoso. Un texto sagrado dice: fiel es lo divino, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la tentación proveerá también la salida para que puedan soportarla. Eso significa que siempre hay una salida, no importa lo que enfrentes. Lo divino siempre provee una vía de escape, pero debemos tomarla. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte de la oración central? Primero, debemos mantenernos alertas. Otro texto nos dice: sean sobrios y estén alerta. Su enemigo, el adversario, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo siempre está al acecho. No podemos darnos el lujo de vivir sin cuidado. Segundo, debemos cuidar nuestras influencias. La tentación muchas veces entra a través de lo que permitimos en nuestra mente, mediante el entretenimiento, las relaciones, las conversaciones. Si estás luchando con la lujuria, pero consumes contenido impuro, estás alimentando exactamente aquello contra lo que estás orando. Si estás orando por paciencia, pero te rodeas de personas que te exasperan, estás dificultando resistir la ira. Tercero, debemos correr hacia lo divino, no solo alejarnos del desvío. Demasiadas personas tratan de resistir la tentación con su propia fuerza, pero la clave no es solo resistir, es reemplazar. Un texto sagrado dice: someténse a lo divino, resistan al adversario, y él huirá de ustedes. Mira el orden.
Primero sométete a lo divino, luego resiste. No solo luchas contra el desvío, te llenas de algo más fuerte. Así que la pregunta es, ¿estás simplemente reaccionando a la tentación o estás orando contra ella antes de que llegue? ¿Estás espiritualmente alerta o estás caminando directo a las trampas del enemigo sin armadura? El Maestro nos dio esta parte de la oración por una razón, porque la tentación es real, la batalla es real, y si no nos preparamos, caeremos. Pero la buena noticia es esta: lo divino ya nos ha dado las armas para ganar. La pregunta es, ¿las usaremos? Si el Maestro nos dice que oremos contra la tentación, entonces esta próxima parte de la oración central va aún más lejos, y líbranos del mal. No se trata solo de evitar el desvío, sino de invocar el poder de lo divino para rescatarnos de él. Esto no es solo una oración de protección, es una declaración de guerra. Porque el mal no es una idea, no es solo un concepto abstracto. El mal es real, y lo reconozcamos o no, estamos en una batalla todos los días. Piénsalo. ¿Por qué el Maestro incluiría esto si no fuera necesario? ¿Por qué nos enseñaría a orar por liberación si no hubiera fuerzas reales tratando de alejarnos de lo divino? Un texto sagrado lo deja claro. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En otras palabras, la verdadera lucha no es lo que vemos, es lo que no vemos. Las batallas que enfrentamos en nuestra mente, en nuestras familias, en nuestras luchas no son solo problemas físicos, tienen raíces espirituales. Y sin embargo, ¿cuántas veces tratamos de pelear estas batallas por nuestra cuenta? Tratamos de superar la adicción con fuerza de voluntad. Tratamos de arreglar relaciones rotas con lógica. Tratamos de salir de la tristeza o la inquietud pensando en positivo. Pero el Maestro sabía algo mejor. Por eso nos dijo que oráramos esto a diario, porque la liberación no es algo que logramos por nuestra fuerza, es algo que lo divino hace cuando lo invocamos. Mira a un discípulo en un pasaje. El Maestro le advirtió: Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Observa lo que el Maestro dijo. No le dijo esfuérzate más. No le dijo encuéntrale solución por ti mismo. Le dijo, he orado por ti. Porque la única manera en que este discípulo podría resistir el ataque del enemigo era mediante el poder de lo divino. Aún así, el discípulo trató de confiar en sí mismo. Le dijo al Maestro: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y hasta la muerte. Pero solo unas horas después, negó al Maestro varias veces. Esto es lo que sucede cuando intentamos enfrentar batallas espirituales con fuerza humana. Fallamos. Ahora compáralo con el pueblo de una antigua historia. Estaban atrapados en una situación imposible, con un ejército persiguiéndolos. No tenían armas, ni estrategia, ni salida. Y un líder les dijo: el poder supremo peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. ¿Y qué pasó? Lo divino abrió un camino, los libró. Esto es lo que el Maestro nos está enseñando con esta oración. La liberación no es algo que alcanzamos, es algo que recibimos. Es lo divino interviniendo cuando lo invocamos. Y esto aplica a cada área de nuestra vida. ¿Luchas con una adicción? No necesitas solo más autocontrol, necesitas liberación. ¿Batallas con temor, inquietud, tristeza? No necesitas solo buenos consejos, necesitas rescate divino. ¿Te sientes atrapado en ciclos repetitivos? No necesitas solo esforzarte más, necesitas el poder de lo divino para romper esas cadenas. Por eso el adversario trabaja tan duro para mantenernos lejos de la oración, porque sabe que cuando clamamos a lo divino por liberación, las cadenas se rompen, las fortalezas caen, la oscuridad huye. Un salmo dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás. Esto no es solo una linda idea, es una promesa. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte de la oración? Primero, debemos reconocer que necesitamos el poder de lo divino cada día. La liberación no es un evento único, es una dependencia diaria de él. Segundo, debemos dejar de luchar solos. Hay una razón por la que el Maestro dijo:
Cuando oren, digan líbranos del mal. No dijo líbrame, sino líbranos, porque no estamos hechos para pelear en aislamiento. Necesitamos una comunidad de creyentes orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Tercero, debemos confiar en que lo divino ya está obrando a nuestro favor. A veces la liberación es instantánea, otras veces es un proceso, pero de cualquier manera, Él es fiel. Así que la pregunta es, ¿estás tratando de pelear solo, o estás clamando a lo divino por liberación? Porque las batallas que enfrentas son más grandes que tú, pero el poder al que sirves es más grande que cualquier ataque del enemigo. Y cuando oras líbranos del mal, no solo estás diciendo palabras, estás invocando el poder mismo de lo celestial para que pelee por ti, y eso lo cambia todo. Si pedirle a lo divino liberación es invocar su poder, entonces esta línea final de la oración central es la declaración suprema de ese poder. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. No es solo una frase de cierre, es un grito de guerra, una proclamación de victoria, un recordatorio de que sin importar lo que pase, sin importar las batallas que enfrentemos, lo divino reina soberano. El Maestro no nos enseñó a terminar esta oración con temor, duda o incertidumbre. No dijo, espero que me ayudes, ni tal vez tengas el control. Nos enseñó a terminar con confianza. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Esto es una declaración de certeza, una proclamación de que a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, el reino de lo divino es eterno. Y esto es crítico, porque la oración no se trata solo de pedir, se trata de alinearnos, alinear nuestros corazones con la verdad de lo divino, alinear nuestra perspectiva con su realidad. Y cuando terminamos en adoración, cuando proclamamos su autoridad, estamos cambiando nuestro enfoque de nuestros problemas a su poder. Piénsalo. Qué diferentes serían tus oraciones si terminaran así. En lugar de concluir con Ser Supremo, no sé qué hacer, terminarías diciendo, pero tuyo es el reino. Es decir, yo no tengo el control, pero tú sí. En lugar de Señor, me siento débil, dirías, pero tuyo es el poder. Es decir, yo tal vez no tenga fuerza, pero tú sí. En lugar de Ser Supremo, tengo miedo de lo que viene, dirías, pero tuya es la gloria por siempre. Es decir, este mundo es temporal, pero tu reino es eterno. Esto es exactamente lo que hizo un antiguo rey en un pasaje, cuando sus enemigos lo rodeaban, cuando parecía inevitable la derrota. ¿Qué hizo? Oró, reconoció que no tenía poder alguno, pero luego, en lugar de entrar en pánico, terminó en adoración. Todo el ejército alabó a lo divino antes de que la batalla comenzara. ¿Y qué ocurrió? Lo divino hizo que sus enemigos se destruyeran entre ellos, y el pueblo ni siquiera tuvo que luchar, porque la batalla nunca fue de ellos, era del poder supremo. Esto es lo que el Maestro nos estaba enseñando. La oración no termina con súplica, termina con una declaración de que lo divino ya reina, que su poder ya es más grande que nuestros problemas, que sin importar lo que suceda, Él tiene la victoria final. Y esto es tan importante, porque vivimos en un mundo que intenta convencernos de que lo divino no está en control, que la oscuridad está ganando, que el caos reina. Pero cuando oramos estas palabras, empujamos contra esa mentira, recordamos a nuestra alma la verdad. El reino es suyo, el poder es suyo, la gloria es suya por siempre. Entonces, ¿cómo vivimos esta verdad? Primero, debemos aprender a terminar cada oración con fe. No importa lo que estés enfrentando, declara la soberanía de lo divino. Termina con confianza, no con incertidumbre. Segundo, recordemos que la victoria no siempre se ve como esperamos. A veces lo divino libra de inmediato, otras veces obra a través de un proceso, pero de cualquier forma, Él reina. Tercero, dejemos que esta verdad moldee cómo vivimos. Si realmente creemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria, entonces, ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué dudamos en confiar? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos sacudan? Porque si realmente creemos esto, todo cambia. Cuando entras en una situación difícil, no entras derrotado, entras sabiendo que el reino de lo divino es inquebrantable.
Cuando enfrentas una batalla que parece demasiado grande para ti, no retrocedes. Te mantienes firme sabiendo que el poder de lo divino es mayor. Cuando el mundo intenta convencerte de que la oscuridad está ganando, no pierdes la esperanza. Te recuerdas a ti mismo que su gloria es para siempre. Por eso el maestro terminó la oración de esta manera. No es solo una línea de cierre. Es una declaración. Es la palabra final sobre cada circunstancia, cada batalla, cada temor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. No importa lo que suceda en este mundo, no importa lo que enfrentes en tu vida, lo divino reina, y por eso oramos. Si entendemos lo que el Maestro estaba enseñando, entonces esta oración no es solo algo que decimos, es algo que vivimos. La lección más importante que hemos recibido al repasar la oración central es esta. La oración no se trata de cambiar la mente de lo divino, se trata de cambiarnos a nosotros. Piénsalo. ¿Cuántas veces oramos como si estuviéramos tratando de convencer a lo divino de que se preocupe por nuestras necesidades, como si tuviéramos que persuadirlo para que intervenga? Pero el Maestro no nos dio una oración de persuasión, nos dio una oración de alineación, una oración que cuando se ora con entendimiento, reordena nuestras prioridades, refocaliza nuestro corazón, asienta nuestra fe en el poder de lo divino, no en nuestros problemas. Por eso el Maestro no enseñó a sus discípulos a orar por el crecimiento de sus propios reinos, ni porque se hiciera su voluntad, ni por su éxito personal. Les enseñó a orar primero por el reino de lo divino, primero por su voluntad, primero por su presencia, porque cuando oramos así, ya no estamos solo pidiendo a lo divino que cambie nuestras circunstancias, le estamos pidiendo que nos cambie a nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta oración a nuestra vida diaria? Primero, debemos cambiar la manera en que nos acercamos a la oración. La oración no es un monólogo, es una conversación. Demasiado a menudo tratamos la oración como una lista de tareas. Decimos lo nuestro, enumeramos nuestras peticiones y seguimos adelante. Pero ¿qué pasaría si oráramos como el Maestro enseñó? ¿Qué pasaría si comenzáramos reconociendo la presencia de lo divino? ¿Qué pasaría si realmente santificáramos su nombre? Nos sentáramos en asombro de quién es Él antes de pedir nada. ¿Qué pasaría si tomáramos tiempo para escuchar en lugar de solo hablar? Segundo, debemos vivir lo que oramos. Si oramos, hágase tu voluntad, entonces debemos estar dispuestos a rendir la nuestra. No podemos orar por la voluntad de lo divino y luego rehusarnos a seguirla. No podemos pedir el pan de cada día mientras aún nos preocupamos por el mañana. No podemos pedir perdón mientras guardamos resentimiento. Tercero, debemos permitir que esta oración moldee cómo vemos el mundo. Cada parte de esta oración desafía la forma en que la sociedad nos enseña a pensar. El mundo dice que seamos autosuficientes. El Maestro dice que dependamos del Padre. El mundo dice que construyamos nuestros propios reinos. El Maestro dice que busquemos primero el reino de lo divino. El mundo dice que exijamos justicia. El Maestro dice que perdonemos. Por eso la oración central es tan poderosa. No son solo palabras, es un estilo de vida. Y si realmente lo vivimos, lo cambiará todo. Imagina qué pasaría si dejáramos de orar por nuestros propios planes y comenzáramos a orar para que venga el reino de lo divino. Imagina si dejáramos de tratar de controlar todo y empezáramos a confiar en la provisión diaria de lo divino. Imagina si realmente perdonáramos a los demás como esperamos que lo divino nos perdone a nosotros. Imagina si dejáramos de pelear batallas espirituales con fuerza humana y comenzáramos a clamar a lo divino por liberación. Esta oración es una invitación a vivir diferente, a pensar diferente, a confiar diferente. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿estamos realmente orando como el Maestro nos enseñó, o hemos estado repitiendo palabras sin entender su peso? Porque una vez que lo entiendas, una vez que realmente captes la profundidad de lo que el Maestro estaba enseñando, nunca volverás a orar igual. Nunca te acercarás a lo divino de la misma manera, y te darás cuenta de que la oración central no es solo algo que repetimos, es el grito de guerra de aquellos que viven por fe. Si la oración central nos ha enseñado algo, es que la oración nunca fue pensada como un simple hábito. Fue pensada como un arma, una estrategia,
una línea directa con el Padre. Pero para muchos de nosotros, la oración se ha vuelto rutina, algo que decimos porque nos lo enseñaron, sin darnos cuenta del poder que hay detrás. La lección más importante que nos deja esta oración es esta: orar no se trata solo de hablar, se trata de rendirse. Piénsalo, el Maestro no le dio a sus discípulos una oración para repetir mecánicamente, les dio un modelo, un plano para orar de una manera que cambie la atmósfera, alinee su corazón con la voluntad de lo divino y los prepare para la batalla espiritual. Esta oración fue diseñada para transformarnos, no para ser recitada por obligación. Así que la verdadera pregunta es: ¿estás solo repitiendo palabras o realmente estás orando? Porque hay una gran diferencia. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, ¿realmente reconocemos que estamos hablando con el Creador del universo y que aún así Él nos llama a sus hijos? Cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿lo decimos en serio? ¿Honramos su nombre en la manera en que hablamos, en la manera en que pensamos, en la manera en que vivimos? Cuando oramos venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿realmente deseamos su voluntad o secretamente esperamos que bendiga nuestros planes? ¿Qué tal cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Confiamos realmente en lo divino para hoy? ¿O estamos tan consumidos por el temor al mañana que no vemos su provisión en el presente? Y cuando decimos perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿realmente queremos eso? Porque si somos honestos, algunos todavía guardamos rencor, todavía nos aferramos a las ofensas, todavía nos negamos a dar la misma misericordia que le rogamos a lo divino que nos dé. Estas no son solo palabras, esto es un grito de guerra, una declaración de dependencia de lo divino, una rendición a su voluntad, un compromiso de vivir diferente. Así que hazlo personal. ¿Qué parte de la oración central orarás de manera diferente después de hoy? Tal vez para ti sea rendir tu voluntad a lo divino en lugar de tratar de controlar todo. Tal vez sea aprender a confiar en Él para tu provisión diaria en lugar de vivir con temor al futuro. Tal vez sea el llamado a perdonar, finalmente dejar ir esa amargura que ha estado envenenando tu alma por demasiado tiempo. O tal vez, solo tal vez, el mayor cambio en tu vida de oración vendrá cuando dejes de tratar esta oración como un ritual y comiences a orarla con expectativa, con entendimiento, con fe. Porque una vez que realmente entiendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar igual.